Muy bien, dijimos el domingo pasado que el Señor nos impele a mirar para arriba, y la palabra que leímos fue: alza tus ojos y mira donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. ¿Sí? Poned, concretamente la palabra era poned vuestros ojos o vuestra mira en las cosas de arriba y no en las de abajo, en las de arriba donde está Cristo sentado. Amén. ¿Se acuerda de esa palabra? Amén. Le hago un resumen rapidito. Entonces dijimos que Dios nos desafía, o Dios está empeñado trabajando en nuestra vida para que nosotros miremos hacia arriba y no nos entretengamos mirando aquí abajo, ni mirando las circunstancias, ni mirando nuestras situaciones, ni mirando las cosas materiales, sino que Dios nos empele y está entusiasmado trabajando en nuestra vida para que nosotros miremos hacia arriba. ¿Por qué? Porque arriba está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y allí estaremos nosotros. Es decir, el mensaje de Dios es un poco: miren muchachos, a pesar de las circunstancias, a pesar de la lucha, a pesar de tus dolores físicos, emocionales y espirituales, nuestro final será junto al Padre, a la diestra de Dios, donde está Cristo. Al final y al cabo, el resultado será que vamos a ganar, y vamos a ganar por goleada. Alabado sea Dios. Amén. ¿Está contento mi hermano? Sí, entendió esa palabra. Pablo nos desafía diciendo: miren para arriba, miren para arriba. Si miran las circunstancias, si miran cómo está el mundo, si miran cómo está la política, y especialmente en España, y miran cómo están estas cosas, vais a sucumbir. Si miran las luchas en la familia, en el hogar, en la iglesia, en la ciudad, en el trabajo, en las situaciones físicas, vais a sucumbir. Pero mira que a pesar de toda la tormenta, de todo lo que ha llovido, lo que está lloviendo y lo que va a llover, el resultado lo tenéis allí arriba. Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Aleluya, allí llegaremos. Ese será el final de la historia. Hola, ese será el final de la historia. Amén. Muy bien. Entonces dijimos que en ese desafío que Dios tiene de enseñarnos a mirar para arriba, Dios nos mete en su escuela, porque nosotros, por más que nos diga el apóstol Pablo que pongamos la mirada en las cosas de arriba, ni caso. Nosotros seguimos a la nuestra. Pero Él se encarga, Dios se encarga de meternos o de permitirnos situaciones en la vida al final para que nosotros miremos hacia arriba. Y dijimos que una de las situaciones en las que Dios nos permite estar es en la cisterna. Dijimos que la cisterna de José, diga conmigo, en la cisterna de José. A ver, ¿cuántos están en la cisterna de José? Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Si está en la cisterna de José, apláudale al Rey de Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Creo que los hermanos quisieron hacerle mal a José, pero no hicieron otra cosa más que hacer la voluntad de Dios. Lo echaron en una cisterna, y en la cisterna, ¿para dónde miraba José? Para arriba. Es que no le quedaba otra. No había para dónde mirar. Si miraba para adelante, había pared. Si miraba para atrás, había pared. A la derecha o a la izquierda, había pared. Por lo tanto, tuvo que aprender, con seña o con leña, a mirar para arriba. Amén. Amén. Entonces Dios muchas veces nos mete en la cisterna y no vemos la salida.
Miramos atrás y no hay salida. Miramos adelante y no hay salida. A la derecha no hay salida y a la izquierda tampoco. Pero Dios nos quiere enseñar a que miremos para arriba. Amén, iglesia. Ese es el espíritu de la Biblia. Ese es el espíritu de Dios tratando de enseñarnos a nosotros a mirar para arriba, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios. Al final y al cabo, no es que aprendamos a mirar para arriba y ver las estrellas. No es que Dios quiere que miremos para arriba y así vemos el arco iris. No es que Dios quiere que miremos para arriba y qué bonita luna llena que hay. Dios quiere que miremos para arriba porque arriba está Jesucristo, sentado a la diestra de Dios. De allí vendrá nuestro socorro. Y dijimos que el salmista en el Salmo 121 termina diciendo: alzaré, diga conmigo, alzaré mis ojos a los montes. Este había aprendido la lección. David había aprendido la lección. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?, se pregunta. ¿De dónde? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá tu socorro, iglesia? ¿De dónde vendrá tu socorro, padre de familia? ¿De dónde vendrá tu socorro, tú que estás en el paro o tú que no sabes lo que va a pasar con tu vida mañana? ¿Sabes de dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de Jesucristo, aleluya. De allá arriba vendrá tu socorro. Alza tus ojos. Mira, de allá vendrá el milagro. Diga conmigo, el milagro viene del cielo. A ver, dígalo con autoridad. Mi milagro viene del cielo. Amén. Dijimos que otro de los que aprendió a fuerza de leña fue Daniel. El futuro de Daniel era un futuro incierto. La promesa de Dios era una gran promesa, que Dios lo iba a levantar, como a José. A José la promesa era de que se iban a inclinar sus padres, sus hermanos, todos a él. La luna, todos iban a inclinar a él. Pero para llegar a ese punto de cumplir el propósito de Dios, Dios nos tiene que procesar. ¿Y cómo lo procesó a José? Metiéndolo en la cisterna, para que a pesar, diga conmigo, a pesar de las circunstancias, la palabra de Dios tenga cumplimiento en mi vida. Amén, iglesia. Sí, pastor, pero en mí no se va a cumplir. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Se va a cumplir. En la iglesia se va a cumplir. En tu casa se va a cumplir. En tu vida se va a cumplir. Aleluya. Las solteras que aplaudan, diga, se va a cumplir. Aleluya. Gloria a Dios. Los casados que aplaudan. Aleluya. Se va a cumplir. El propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Y la iglesia dice amén. Entonces, Dios nos mete en circunstancias, Dios nos mete o en la cisterna o en el foso de los leones para que aprendamos a mirar para arriba. Porque el milagro no va a venir del pastor. La ayuda no va a venir de la iglesia. La ayuda no va a venir de tu amigo el más fiel que tengas, ni de tus familiares. En algún momento todos te van a fallar, pero hay uno que no te va a fallar. Aleluya, el que está sentado a la diestra de Dios, ese no te va a fallar. Apláudale a Jesucristo. Aleluya, Él no te va a fallar. Aleluya. Entonces Dios nos mete en la escuela. Dios nos mete para que a pesar de nuestra circunstancia pongamos y caminemos
con nuestros ojos o con nuestra mirada puesta arriba. Ahora vamos a continuar el sermón de hoy. Se dice: cuando Dios interviene, todo cambia. Pero podría ser tranquilamente: puesto tus ojos arriba o en Cristo 2. Tranquilamente. Porque vamos a tratar el mismo tema, pero desde otra perspectiva. Mateo 14, 22. 14:22 es una historia muy conocida, pero la vamos a leer y la vamos a analizar mínimamente para que entendamos en lo que podamos. Mateo 14, verso 22. Jesús ya ha realizado el milagro de la alimentación de los 5.000 y dice: enseguida Jesús, verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Diga conmigo: se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Preciosa palabra, preciosa historia, uno de los hechos portentosos de Jesús, uno de los milagros más raros, por decirlo de alguna manera, porque caminar por encima de las aguas solamente puede suceder si es un milagro, porque si no, difícilmente se pueda caminar literalmente sobre las aguas. Amén. Amén. El propósito de nuestro Padre es que aprendamos, les comento, que aprendamos a caminar por la vida con los ojos puestos en Jesús, ya que solo de Él depende nuestro futuro. En este acontecimiento, Pedro y sus discípulos están a punto de experimentar uno de los milagros más extraordinarios, y nos convendrá mirar varias lecciones que sacaremos en limpio a partir de ahora. Y la iglesia dice: amén. Amén. Dice: enseguida, yo le invito a que usted mantenga la Biblia abierta
Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Punto número 1 o lección número A. Jesús le dice a sus discípulos, entren en la barca, ya terminó el culto, si ustedes quieren, pueden irse, pero yo me quedo a atender a la iglesia. ¿Hay alguien que le estoy pegando por ahí? Mi hermano, aquí vemos el interés de Jesús por la iglesia. Es decir, no es solamente, la iglesia no es solamente el culto. La iglesia no es solamente cantar y cantar varios coritos, escuchar la palabra, tirar unas monedas o una buena ofrenda en el alfolí, y cuando sonó la campana pegué la media vuelta y me fui a casa. La iglesia es más que eso. Y la iglesia dice, la iglesia se merece la atención de Jesús. Y si se merece la atención de Jesús, también se merece nuestra atención. Amén, iglesia. Es decir, yo quiero decirle que si usted es de los que cuando termina el culto pega la media vuelta y no saluda a nadie, algo no está bien. Tenemos que relacionarnos con nuestros hermanos. Y ojo, tenemos que relacionarnos. Nuestros hermanos tienen necesidad y yo tengo necesidad de mis hermanos. Amén. Dice la Biblia que en Hechos de los Apóstoles, la iglesia y los apóstoles, dice que partían el pan en la comunión unos con otros. Diga conmigo, en la comunión unos con otros. Y ojo, no en el chisme, no en el cuento, en la comunión. ¿Cómo estás, mi hermano? Dios te bendiga. ¿Tienes trabajo? ¿Cómo está tu salud? ¿Qué tal están tus hijos? ¿Necesitas que oremos por ti? Es decir, una preocupación, un interés por la iglesia. Me interesa la iglesia. No, ya terminó el culto y para casa. No, me interesa la iglesia. Me interesa la vida de mis hermanos. No para chismorrear, ya lo dije, sino para orar por ellos y para hablar, para edificarnos unos a otros. Y la iglesia dice, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Me interesa la iglesia? Yo quiero decirle que a Jesús le interesaba la iglesia y a nosotros nos debe interesar la iglesia. Líderes, un tironcito de oreja a los líderes. Terminó el culto y ya estoy cerca de la puerta. Para cuando termina el culto, salgo como el correcamino aquel, ¿no? Y desaparezco. ¿No te interesa la iglesia? Pues a Jesús le interesaba la iglesia. Despedía a la iglesia. Hablaba con la iglesia. Amén. ¿Estoy hablando a alguien por aquí? Amén. Amén. Si es esta tu actitud, cámbiala. Interésate por la iglesia. A lo mejor te enteras por ahí de que las finanzas andan medio flojas. Y no es para pedirte una ofrenda, es para que ores por la finanza de la iglesia. Amén. Amén. Hay gente que a nosotros nos pide trabajo, que les informemos de trabajo. Y hay mucha gente, especialmente en este tiempo, la gente nos llama diciendo, vosotros que sois cristianos ahí tenéis gente
para trabajar necesitamos, y después nos enteramos que la gente anda buscando trabajo. Pero no te quedas a hablar con los pastores, ni con los ancianos, ni con los demás, a comentarle tu necesidad. Amén. Amén. Así que si Jesús atendía a la iglesia y estaba ocupado de la iglesia, yo voy a atender la iglesia y me voy a ocupar de la iglesia. ¿Alguien me dice amén, por favor? ¿Alguien me dice amén? Aleluya. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Aleluya. Primera lección. Jesús se despide. Discípulos, vayan nomás, que ustedes yo los conozco. Están desesperaditos por largarse. Váyanse, que a mí me queda trabajo. Yo voy a trabajar con la iglesia. Voy a bendecir la iglesia, voy a atender la iglesia. Segundo punto que vamos a entender o vamos a tratar de desmenuzar esta noche. Despedida la multitud. ¿Qué dice que hizo? Se fue a dormir la siesta. Se fue a comer. ¿Qué dice? Se fue a dormir. ¿Dice eso o no? ¿Qué dice entonces? ¿Qué? A orar. Pero si acabamos de estar en el culto. No me querrá decir, pastor, que después del culto voy a ir a orar. Antes y después. Amén. 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 Se fue. Si Jesús, después del culto, se fue a orar, ¿cuánto más nosotros? No, pero de cruce, es que de paso está el Magic. Es que el Carrefour, yo qué sé. No, es que toca la hora, ¿cómo es que le llaman del cine? La hora golfa, ¿no? Le llaman, nos vamos al cine. Mi hermano, a orar. Y la iglesia dice, amén. ¡Ay, santo! Imagínese llegando a casa, ahora vamos a orar. Si usted quiere recibir el milagro después del culto, toca oración. Y la iglesia dice, amén. Amén. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Qué lindo que es orar solo, ¿eh? Hace bien orar solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Diga conmigo, andando sobre el mar. La antesala de andar sobre el mar es la oración. Si Jesús no hubiera orado, posiblemente no hubiera podido andar sobre las aguas. Nosotros queremos andar sobre las aguas, pero no queremos orar. ¿Alguien quiere andar sobre la tormenta esta noche? ¿Alguien quiere estar por encima de la tormenta? ¿Alguien quiere caminar por encima de las aguas? ¿Hay alguien por aquí que quiere caminar por encima de las aguas? No hundirse en las aguas, sino caminar por encima de las aguas. Hay que orar, mi hermano. Hay que orar, aleluya. Hay que orar y hay que orar. Amén. La oración a solas. En su cargada agenda, Jesús siempre tuvo tiempo para orar a solas.
es que si quieres caminar sobre las aguas, hay que estar a solas con el Padre y nutrirte espiritualmente para enfrentar las dificultades. ¿Amén? Es decir, cuando uno está con el Señor, tiene esa comunión íntima, ese tiempo de oración, es como haber desayunado. Si usted va a la guerra sin desayunar, poca resistencia tendrá. Pero si va a la guerra con un buen desayuno, las cosas son diferentes. ¿Amén? Bien nutrido, bien alimentado, bien puesto. Jesús enfrentó la dificultad de andar sobre las aguas, habiendo estado primeramente con el Padre. Lección: si nosotros queremos andar por encima de las aguas, tenemos que estar con el Padre, tenemos que orar a solas con Dios. Y la iglesia dice: amén. Amén. Dice más: a la cuarta hora de la vigilia, o la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El verso 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Diga conmigo, turbaron. A ver, diga conmigo, se turbaron. Diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Eso le pasa por irse antes del culto, Turbación, miedo y gritos de pánico es la reacción de los hombres y las mujeres, aún cristianos, pero que no conocen a Jesús. No le conocían. No le conocían. No le conocieron. Cuando uno no conoce a Jesús, entra el pánico. Pero cuando conoce a Jesús, sabemos que Dios va a trabajar a favor de nosotros. Amén, iglesia. Amén, iglesia. ¿Usted lo cree, iglesia? Yo lo creo. Yo lo creo, aleluya. Él no falla. Él no falla. Él no falla. Alabado sea Dios. Un fantasma, dijeron. Pero el verso 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. La voz de Jesús nos devuelve la cordura. Y ojo, el pánico se había apoderado de ellos. Yo me imagino arrinconado en la barca, encima que había una tormenta, encima que estaban, no sé si achicando agua, pero la situación no era fácil. Pero suele pasar, cuando las cosas se complican, otra complicación más se agrega. Pero la voz de Jesús nos vuelve a la cordura. Amén, iglesia. Amén. Tengan paz. Yo estoy con vosotros. Yo soy el que estoy al mando de la barca. Amén, iglesia. ¿Tienes paz? ¿Sabe por qué? Porque Jesús está al mando de nuestra vida. Él lo tiene todo dominado. Nosotros creemos que se va a hundir la barca. Nosotros creemos que vamos a sucumbir. Pero Jesús dice: tengan ánimo, yo soy el que estoy al mando.
Aleluya. Amén. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Si no te ha pasado, te va a pasar. Pero ten paz. Jesús está al mando. Aleluya. Bendito sea Dios. Verso 28, perdón. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Diga conmigo: andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Diga conmigo: pero. A ver, dígalo de nuevo: pero. Al ver el fuerte viento, ¿qué le pasó? Tuvo miedo. Y aquí está el quid de la cuestión. Cuando uno habla con alguien, lo mira. Pedro estaba hablando con Jesús, se estaba dirigiendo a él. Le dice: Jesús, si eres tú, manda que yo ande sobre el mar o sobre las aguas. Ven. Y Pedro, los ojos puestos en Jesús, como estamos estudiando estos días, comenzó a andar sobre las aguas. Pero luego dice aquí, viendo el viento, es decir, la consecuencia de la tormenta, las olas, es decir, si estaba viendo a Jesús, luego cambió la visión, miró las olas. Eso es bajar la vista de Jesús. Tenía los ojos puestos en Jesús y el milagro estaba hecho. Pero cuando bajó la mirada de Jesús, Silvia, nunca dejes de mirar a Jesús. Nunca dejes de mirar a Jesús. Aleluya. Iglesia, nunca dejes de mirar a Jesús. Aunque estés en medio de la tormenta, fija los ojos en Cristo. Aleluya. Fija los ojos en Cristo. Fija los ojos en Cristo. Aleluya. Fija los ojos en Él. Si sigues con los ojos puestos en Jesús, vas a caminar sobre las aguas. Pero si dejas de mirar a Jesús y miras las circunstancias, te vas a hundir. ¿Le estoy hablando a alguien por aquí? Si miras la enfermedad, te vas a hundir. Si miras la cuenta del banco, te vas a hundir. Si miras al PSOE, te vas a hundir. Si miras al PP, te vas a hundir. Te vas a hundir con lo del... Es una broma, no ando en política. Te vas a hundir. Pero si miras a Jesucristo, no te vas a hundir. Aleluya. No te vas a hundir, caminarás sobre las aguas. Aleluya. Bendito sea Dios. No mires la lista del paro. No mires la cuenta que está con numeritos rosado tirando a rojo, por no decir rojo, rojo. Pastor, esta semana se me terminó el trabajo. No lo mires, sigue con los ojos puestos en Jesús. De allí vendrá el milagro. Aleluya. De allí vendrá el milagro. Apláudale al Rey de Gloria. De allí vendrá el milagro. Aleluya. Gloria a Dios. Aún ni mires a los médicos, ni mires la medicina. Cuando me refiero a mirar, me refiero, no pongas la confianza en ella. No pongas la confianza en los médicos. No pongas la confianza de que tienes 5 o 10 mil euros en el banco. Ah, pastor, yo tengo la vida solucionada. ¿Quién la tiene?
Tengo 30.000 euros en el banco, ya puedo estar tranquilo. Mal asunto, ¿eh? Pon los ojos en Jesucristo. Aleluya. Y el que tiene los ojos puestos en Jesús tiene la vida solucionada. Aleluya. Ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Aleluya. No le afectará la segunda muerte. Bendito sea Dios. Amén, iglesia. Amén. Pedro tenía los ojos puestos en Jesús. Y mientras procedía de esta manera, el milagro era posible. Pero cuando quitó la vista y vio la tormenta, comenzó a hundirse. Y dice la Biblia, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Dice así o no? ¿Pero qué hizo? Dio voces, diga conmigo, clamó a Dios. Sálvame. Señor, sálvame. Aún cuando te estés hundiendo. Hay gente que se está hundiendo y dice, me voy a hundir. Hay gente que lo está pasando mal y dice, me voy a deprimir. Hay gente que ve que las cosas en la empresa van mal y dice, me van a despedir. Conforme a lo que confiesas, así sucederá un milagro. Hay gente que le duelen las piernas o la cintura o la cabeza. ¡Ay, voy a morir de esto! Pero queda una salida, mi hermano. Señor, sálvame. Amén. A ver, diga conmigo, Señor, sálvame. Mueva su manita, a ver, diga, Señor, sálvame. Aleluya, sálvame. Aleluya, se va cayendo el avión. No importa, sálvame, Señor. Aleluya. Pase lo que pase, tenemos como salida el clamor, que es más que la oración. Clamó a Dios, clamó a Jesús. Señor, no, yo no me imagino diciendo, ay Señor, sálvame, que me estoy ahogando, que ya el agua me llega al cuello, Señor. Hay algunos que oran en medio de su dificultad y no se les oye a medio metro. Yo me imagino que se estremecieron las olas cuando Pedro empezó a gritar. Es que se estaba ahogando, mi hermano. ¡Sálvame, Señor! Amén. Y cuando tú le dices a Dios, ¡sálvame!, ¿sabe qué hace Dios? Te salva. Amén. Te salva. Amén. Te salva. Aleluya, te salva, mi hermano. Extiende su mano y te salva. ¡Te salva! ¡Aleluya! ¡Te salva, mi iglesia! Dios te salva. Como dice el viejo rezo, Dios te salve María. ¿No? ¿Dice así o no? Clamó a Jesús y Él lo libró. Otra enseñanza. Cuando Jesús está en la barca, a ver, vamos al verso 31, 32. Cuando ellos, se refiere a Pedro y a Jesús, subieron en la barca, se calmó el viento. Diga conmigo, cuando Jesús sube a la barca, más tarde o más temprano, el viento se va a calmar. Lo importante es tener a Jesús. Lo importante es tener a Jesús. Nosotros quisiéramos que se calme ahí, pero hay veces que se calma más adelante. Pero más tarde o más temprano
si tenemos a Jesús en la barca, el viento se va a calmar. Aleluya, el viento se va a calmar, la tormenta se va a calmar, los dolores van a pasar, el trabajo va a llegar, las puertas del cielo se van a abrir. Aleluya, más tarde o más temprano, pero el milagro va a llegar a tu vida. Aleluya, el marido que se ha ido volverá, si es que lo quiere así, pero Dios lo hará. Y la iglesia dice amén. Amén. Último. Entonces leímos, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, diga conmigo, entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. A ver, diga conmigo, entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Así es el obrar de Dios. Hacía no más de 5 minutos estaban gritando de cobardía, de pánico y de miedo. Pero cuando Jesús entró en la barca, Dios los transformó. De cobarde, diga conmigo, de cobarde. A ver, dígalo, de cobarde a adoradores. ¿A alguien le estoy hablando esta noche? Aleluya, cobarde, de cobarde a adoradores. Ese es el obrar de Dios. Amén, iglesia. Tengo miedo, no voy a poder, no voy a salir adelante, no me voy a casar, no voy a sacar esto adelante, me voy a hundir. Cobarde. Pero Jesús está en la barca. Y cuando Jesús está en la barca, transforma nuestras vidas. Aleluya. Y de cobarde, temeroso, pasas a ser un adorador de Dios. Alguien me dice amén por allí. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Oh, apláudale bien fuerte a Jesucristo! De cobardes a adoradores. Esa es la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A veces, mis hermanos, nuestra urgencia es que nos salve de la situación. Y es verdad que urge que Dios nos salve de una X situación. Pero ahí está todo. ¿Nos conformamos con esto? Ay, Señor, el día que me des el piso y el día que te lo da, ¿eso es todo? Por encima del piso, por encima del coche, de la esposa o del marido, por encima de todo ello, Dios lo que quiere es transformarnos. Amén. Transformarnos. ¿A alguien le estoy hablando por ahí? Amén. Transformarnos de cobardes a adoradores. Amén. Ay, ya pasó lo más grave. He salido del paso y me seco el sudor, ya está. No está, mi hermano. No está. Porque Dios no nos hace pasar por esta situación o por situaciones extremas para enseñarnos que Él es poderoso. Dios nos hace pasar por situaciones extremas para transformarnos. Para transformarnos. Para transformarnos. Para transformarnos. De cobardes a adoradores, de pecadores a adoradores,
de locos perdidos a adoradores, de la discoteca a adoradores, de los bares a adoradores, de la depresión a adoradores, del hospital a adoradores. Alabado sea Dios. Apláudale bien fuerte. Apláudale bien fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le decimos majestad? Majestad. Tu gracia me encontró y me salvó. Destruido estaba, pero vivo en tu amor. Y la iglesia dice, amén. Yo te invito a que allí donde estás, a la luz de esta palabra, puedas cerrar tus ojos y decirle, majestad. Que está